Oye, nos acompaña Joana Nar, vamos a recibirla con un aplauso, psicóloga, amiga de la casa. ¿Cómo está, Joana? Bienvenida a Mujeres Primero. Estamos conversando, bueno, y contándole a los televidentes esta extensa entrevista que viene publicada en la revista El Sábado, que tiene que ver con el sentimiento de una viuda, que a estas alturas, un año después del fallecimiento de su marido, reconoce o comenta que siente una suerte de culpa. Arrepentimiento por no haber sabido hacer la lectura correcta a tiempo, por no haberse dado cuenta de este padecimiento que tenía una persona tan cercana a ella. ¿Qué pasa con alguien que digamos está cerca de tu ser querido, pero que no tienes las capacidades ni la habilidad para hacer una lectura de un desenlace trágico como este? ¿Qué podrías comentarnos acerca de la culpa que ella siente? Bueno, lo primero de todo es que uno tiene que saber que dentro de los duelos las emociones más potentes son, bueno, la tristeza, pero además la culpa y la rabia. Y son emociones que además a uno le cuesta mucho en el fondo sacar, porque cuando se le muere a uno un ser querido, uno no quiere sentir rabia porque se fue. Pero la rabia está, y es lo que siempre hemos hablado un poco. Las emociones están independientemente que muchas veces uno las bloquea. Entonces, si uno las bloquea, uno no puede sacarlas. Y si uno no las saca, se quedan dando vueltas por mucho tiempo. Claro. Uno, por ejemplo, puede sentir rabia y en realidad cuando habla, lo saca a través de lágrimas, y eso en el fondo no está sacando la rabia. Está transformándolo en pena y la rabia sigue estando ahí. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo tiene que uno empezar a identificar qué emociones hay ahí? Y que claro, ojalá alguien la ayude en términos de terapia de duelo y pueda explicarles que estas emociones son normales, porque en el fondo a uno se le va a alguien que uno quiere tener al lado. Entonces la rabia con esa persona está porque esa persona se fue igual. Uno no quería que se fuera. Tú hablas de las emociones y acá María Victoria también habla justamente de la rabia, de esta rabia que está conectada con la lucha que Eduardo había padecido y había enfrentado el cáncer. Y ella dice, mira, me dio mucha rabia cuando él se murió. Porque tanto que se cuidó, o sea, él tenía para vivir 20 años más, pero ahí te das cuenta de que las enfermedades mentales son 1000 veces más agresivas que un cáncer. Él entró en un círculo nefasto y no tuvo capacidad de pensar que había una salida. Tiene que haber estado tan mal, imagínate, para no pensar en sus 3 hijos chicos. Acá hay una mezcla de... Ella habla de la rabia, me imagino que todos sentimos rabia, ¿cierto? Tú lo dices cuando se muere un ser querido. Pero cuando se muere en estas condiciones, donde de algún modo desde el egoísmo uno dice, esa persona decide morirse, después de haber luchado tanto. ¿Cómo se controla eso en el caso de una mamá que además tiene que seguir viviendo por sus 3 hijos? Y que tiene que dejar tal vez esa rabia de lado, que tiene que dejar esa culpa de lado, que tiene que dejar ese sentimiento de angustia de no haber podido tender una mano. Mira, quizás va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero el tema del suicidio está puesto como en el límite con el homicidio. En el fondo es un poco lo mismo, ya en términos de agresividad hacia el otro. Los suicidios generan un nivel de culpa en el resto, de responsabilización, de por qué no me di cuenta. Hay muchos mitos también, como que si lo dice muchas veces no va a pasar, cosas que no son reales. O sea, si lo dice muchas veces hay que poner ojo también. Entonces, en el fondo, a ver, lo que tú me preguntas, cómo seguir adelante, yo creo que, a ver, uno tiene, de alguna manera, tiene que hacerse apoyar, ¿ya? Yo creo que la familia está... Esto golpea tanto. Yo tengo varias personas en terapia ahora que han tenido papás que se han suicidado, que lo han avisado, y ha sido súper potente. Justamente lo han avisado. Pero la gente que avisa muchas veces también lo hace por manipulación en un principio, también porque se siente mal, pero también porque le gusta recibir el cariño y el apoyo de la gente y no sabe cómo. Entonces, en ese momento de desesperación, ¿cómo decirlo? Como que transmite lo que está sintiendo, no necesariamente porque lo quiere hacer, pero sí puede ser que en algún intento falle, por ejemplo, y logre resultar muerto. O alguien que está padeciendo esto también puede decir en algún minuto no te importa nada también. Claro. Porque si estáis sumido en una depresión, no tenéis la capacidad de poder ver a los otros, claro, de poder ver un futuro, de poder saber lo que va a pasar mañana. ¿Qué es lo que hace el clic para que sea la amenaza versus la concreción, digamos, de una situación así? Mira, generalmente... ¿Todo oscuro alguien? O sea... Sí, o sea, no tienes la capacidad, estamos hablando en términos de temas químicos, sí, o sea, el cerebro no tiene la capacidad de motivarte ni entusiasmarte por nada. Entonces, cuando la gente va y ve a alguien deprimido, por ejemplo, y le dice, ya, pero sal adelante, arriba el ánimo, y siempre te estáis quejando, el otro lo que más quiere es eso, pero no tiene la fuerza, el motor que impulsa para
salir adelante. Yo te quería... Eso mucha gente no lo sabe. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Justamente estábamos hablando de que todo termina trágicamente, pero en 2011 él vive una situación particular que es la que estábamos relatando, que tiene que ver con el cáncer. O sea, sortear el cáncer, ganarle al cáncer. ¿Es normal esta curva, digamos, decir, un hombre tan, tú sabes cómo era él, o sea, lo conocemos públicamente, un hombre era un hombre intenso, un hombre con mucho ego, un ego muy desarrollado, que de repente puede pasar esta situación como luego de librar una gran batalla, venga como un declive después de esto? Yo no lo he visto mucho, no te podría decir de estudio y todo, pero a mí me suena que no. A mí me suena que en el fondo no es frecuente. Yo creo que aquí había un trastorno previo a la base. Entonces creo que el cáncer fue algo... También el cáncer se asocia con personas muy trabajólicas. Entonces él tenía también varios elementos que podían irse hacia los dos lados, digamos. Que podía ser una persona que tuviera características que es de típico de las personas que les puede dar cáncer. Y también tenía características de personas muy impulsivas y muy que en algún minuto, ¿no?, podría meter como decir, muy quiero volver a mi pega luego del cáncer, no he podido conseguir mi espacio, mi lugar, ¿dónde está? Ah, perfecto, pasó eso, ya, me perdí ese tema. De que un poco es si hubo un tema así, claro, puede ser que la frustración posterior, después de una gran pelea, haya sido demasiado fuerte para él, con todo esto que él tenía el ego exacerbado. Tal vez el pelear tanto, Joana, llega un minuto en que sentís que estáis luchando con un trastorno de bipolaridad que él cargaba de haber dejado de tomar el medicamento, el Valcote, como decir, ¿sabéis qué? Tuve que pelear con un cáncer, tuve un matrimonio que no funcionó, ¿cierto? Estoy en otro que se acabó. ¿Hasta cuándo tengo que seguir luchando? ¿Hasta cuándo tengo que seguir peleando contra la vida y siento que son todos contra mí? Realmente, me parece que eso es un poco más normal y que lamentablemente sucede y a lo mejor muchas amigas no están viendo y sienten que... Pucha, porque a ver, el de al lado puede tener un problema mucho más grande, pero para uno esos problemas son enormes. Exacto. Sí, claro. La dimensión clara. Entonces sentir que sigues luchando y de repente querés descansar. Lo que pasa es que, mira, lo que tú estás diciendo es bastante femenino, entre comillas. Se ve mucho en las mujeres. Cuando tienen ideas suicidas, generalmente son, quiero descansar. Eso es lo que ellas ven. Pero no tanto en los hombres. El hombre generalmente hay una cosa más de no poder resolver ciertos problemas. De no ser útil para el resto. De no ser útil, de sentir que o no encuentran trabajo, o no logran ciertos temas que son muy importantes para la identidad. Entonces, como que de alguna manera se desestructura la persona. Como que el rol del hombre se ve desdibujado si no tienes la capacidad de concretar, exactamente. Exacto. Joana, quiero retomar el tema de la culpa que refiere su viuda. Fíjate que a ella, bueno, le preguntan si él en alguna oportunidad le dijo que estaba así de mal, digamos, respecto del trastorno bipolar, de esos cuadros depresivos que tenía, y ella dice que nunca, que ella cree que él estaba muy mal, pero que siempre se cometen errores y que justamente su error lo reconoce ella o ella se autoecha la culpa, digamos. Dice, mi error fue no ver más allá, cerrarme en la discusión y no hacer una reflexión un poco más profunda de la situación y de lo que estaba pasando. Porque si yo hubiese podido hacer algo, lo hubiese hecho. Lo comentaba Antonella hace un minuto. No hubiese vuelto con él, pero habría sido más tolerante. Lo hubiese ido a buscar al hotel donde vivía. Le preguntan finalmente si se arrepiente. Y ella dice, me arrepiento de no haberme dado cuenta de cuán mal estaba. Pero yo estaba muy enojada. Teníamos una relación de cabros chicos. Era muy intenso. ¿Por qué ella se culpa de no haberse dado cuenta de que su pareja iba a tomar una decisión drástica como esta si finalmente el suicidio de otro no pasa por uno? ¿O pasa por uno? No, yo a todas las mujeres, a todas las personas que han estado cerca de alguien, yo de todas les digo, por favor, no hay culpa en esto, porque aunque ella hubiera hecho lo que hubiera hecho, él hubiera tomado la decisión quizás mañana, quizás en un mes más. Pero, o sea, hay incluso teorías, yo hice mi tesis en suicidio, entonces igual sé bastante. Hay teorías que dicen que hay gente que nace con un componente como de suicida en el fondo, como un gen en el fondo. Sí. Entonces, hay temas que uno no puede resolver. Qué bueno la que familia comentas tampoco, eso. Es imposible, aunque te lo digan, aunque... A ver, hay en algunos lugares, por ejemplo en España en este minuto, hay un componente súper fuerte de gente que está en los consultorios apoyando prevenciones de suicidio. Y eso funciona muy bien, pero porque tienes un equipo en el fondo en donde saben mucho, te van acompañando, te van dando información, la persona puede entender que no se puede entender a sí misma en ese minuto, que está enfermo en el fondo. Y eso sí sirve, pero gente que alrededor, la familia,
no tiene, a ver, yo encuentro que en ese momento es mejor que uno se enrabie también y que uno diga, podría haberme, no sé, podría haber buscado otra solución. Te quiero preguntar los elementos. Ella dice que no tuvo la capacidad de darse cuenta, de hacer esa lectura. De la señal. ¿Qué elementos, claro, o qué señales en la conducta, en el comportamiento de una persona podrían hablarnos de una tendencia al suicidio, pero serio? La otra vez hablamos de algo, que habían temas que eran súper tabú en la sociedad y un tema tabú es la muerte. Yo creo que si alguien está depresivo, que uno lo ve, que no tiene ganas de levantarse, ojo con la adolescencia también, porque la adolescencia es un periodo súper complicado. Alguien que ya tenía antecedentes de abusos sexuales o de violencia, de maltrato, alguien que ande muy enrabiado, con cambiantes de ánimo muy potentes, que de repente se pierda, no diga dónde va, que caiga en alcohol o en drogas cuando nunca lo había hecho, que se aísle mucho. Hay que preguntarle. O sea, yo eso creo que uno tiene que enfrentar y si es un familiar decirle, ¿has pensado cosas extrañas? ¿En qué estás? Hay que preguntarle. Hay que preguntar directamente, porque no se puede trabajar con un tema tan potente como la muerte si tú no lo hablas concretamente. Pero previo a eso, Joana, y para revertir, digamos, este gen que tú hablas, que es súper como curioso saber que puede existir un gen suicida, a nivel de educación, a nivel de conversación, porque lo que más nos cuesta es conversar, lo que menos hacemos es dedicarnos a nuestros hijos, de repente acercarnos más que desde no has pensado en hacerlo, sino que decir, yo respeto la vida, yo amo la vida, tú amas la vida, te quiero, yo te amo, es decir, de alguna manera empezar como a darse cuenta, a formar un hijo que ame la vida, por ejemplo, por sobre las cosas, en vez de irse por el otro camino, porque da miedo, digamos, da miedo lo que estás comentando, porque es un tema complicado, o sea, uno quisiera siempre que la última, o sea, ni siquiera fuera una opción, que solamente la opción fuera decirte que tu hijo te dijera, mamá, me siento mal, estoy triste, estoy deprimido, ver qué hacer. O sea, siempre ver qué hacer, digamos, porque en general hay familias que, como el tuit que tenemos a continuación, lo vamos a revisar, Anímate con MP, le pasa lo siguiente a nuestra amiga, y esto es, quiero que me hagas un análisis de esto, Joana, dice, ¿qué pasa cuando sufres una depresión severa y tu círculo cercano, tu familia, no le importa? Deja de hablarte y te trata de loca, dice Marce, para que le demos una respuesta a esto con respecto también a lo que yo te estaba preguntando. Esa es su percepción. Claro, pero es una percepción que debe tener desde el dolor que tiene. Sí, linda. Yo le digo, si es la Marce la que está viviendo esto, de verdad te digo que, a ver, generalmente la gente con el tema de todo lo que tiene que ver con pena, con angustia y con la impotencia de no poder ayudarte, se empieza a alejar. O sea, cuando uno ve a alguien muy deprimido y no sabe qué hacer, la gente prefiere no verlo y como que pone una tela en el fondo, prefiere rechazar un poco estas conductas. Pero no porque no la quiera, sino porque no sabe cómo manejarlo, me imagino. Se sienten con impotencia de no poder solucionar el tema. Sobre todo los hombres que tienen esa cosa de cuando uno habla un problema, los hombres quieren solucionarlo inmediatamente. Exacto. Entonces, en el fondo, puede ser la impotencia, no puede ser, es la impotencia del resto, es la desinformación. Mucha gente piensa que cuando uno está deprimida es porque quiere estar deprimida. Claro, y eso le pasa mucho a los adolescentes. Y de repente las personas cuando estamos más tristes, no en mi caso deprimida, pero deprimida, uno le baja el pelo, dice, no, en realidad yo siempre soy complicada, yo siempre soy la que hace problema en esta familia. Y por lo que decía Janine, en el fondo, que es una percepción de ella, pero esa percepción es la que hay que tomar, exactamente, la idea, solucionar, digamos. Porque es como la idea que está a la base, porque en el fondo la Marce que nos escribe, ella podría decir, cambiar la idea y poder decir, bueno, yo estoy con depresión, me pasan cosas, en mi familia no me están pescando, bueno, ¿qué hago? Voy a conversar con uno de ellos quizás, con el que tiene, o con una amiga, o quizás la mamá de una amiga. Buscar una ayuda externa. Claro, y de todas maneras buscar ayuda con un profesional. Tú hablabas hace un rato, al principio de la conversación, tú hablabas de la diferencia entre un aviso real de me voy a suicidar versus estos avisos que son de manipulación. ¿Cómo lo enfrenta el entorno? Siempre hay que hacerle caso. Es una línea tremendamente delgada. ¿Qué se hace? ¿Es mejor exagerar? Es que no exagerar, porque a ver, manipulación entre comillas, porque no es que yo no lo he pensado cuando te lo digo. Yo pienso que quiero hacerlo. Hay un deseo. Uno clasifica en ideaciones suicidas y en intento. Hay una idea que está dando vuelta. No cualquiera lo dice. De algún lugar se te ocurrió. Entonces, cuando lo dices, tú estás buscando una reacción del otro. Entonces, uno le llama manipulación, pero en el fondo lo que uno está buscando es estratégicamente y de mala manera amor, cariño, atención.
que te Sentirse apoyen de útil. alguna Pero manera. eso es manipulación, pues. Cuando utilizas un recurso malintencionado. Pero no es malintencionado. Pero es manipulación cuando no sientes nada, No es quizás, cuando quieres malintencionado. inventar algo, La ¿no? gente lo que Es que busca si lo que busca es asustar al otro, o sea, ya, entiendo que lo que busca finalmente es recibir cariño. atención, cariño y amor, pero también hacerle daño a un otro. O sea, No, amenazar no al te otro, alcanza. amenazar al No, otro. No, en ese no, minuto mira. no te alcanza. Yo creo que va por términos llamar la emocionales. atención, en el fondo, grito desesperado de llamar la atención, tiene que Ahora, ver con querer pero que te ¿sabes qué? escuchen, que Hay te vean, que algunos- te amen, que te miren. Hay otros tipos de manipulaciones, que son las relaciones violentas, cuando Claro. alguien le dice, si te vas me mato. Eso es manipulación. Por supuesto. Obvio, eso es Pero en otra ese- cosa. Y malintencionado, Eso es otra evidentemente. cosa, claro. Pero en ese momento a mí, yo de repente, claro, las palabras a lo mejor suenan un poco fuertes. Manipular, llamar la atención puede sonar más fuerte de lo que queremos graficar en el Exacto, fondo. sí. Pero cuando una persona te dice en el fondo, ¿sabes qué? No quiero seguir viviendo, porque tal vez no te van a decir, me va a pegar un tiro. No quiero seguir viviendo, aburrido, esto me está estoy afectando, estoy aburrido, no sé si quiero despertar mañana. En el fondo lo que está buscando esa persona no es con la intención de manipular, sé que puede sonar igual, pero lo que están buscando es, Que te abracen, que te amen. te quiero. ¿Cachai? Y no Estáis le han acá. enseñado cómo Es buscarlo. básicamente eso, Exacto. de una mala forma tal vez para el A eso entorno. me refiero. Claro. Pero por eso digo, tal vez, y las amigas que lo están viendo en la casa, no sientan que estamos siendo duros con las palabras. De repente las palabras son más duras de lo que realmente queremos graficar. Exacto. Pero es eso. Tampoco estoy tan seguro, Joan, y corrígeme, si esas personas están buscando que uno les diga, mira, este es el camino, camina por acá. No. Están buscando más ahí que tal vez yo puedo recorrer tu camino también. Te doy Exactamente. la mano y caminamos Pero- juntos. Exactamente, Con pues si tú ayuda le también muestras un psiquiátrica, camino, ¿no? un camino, sí, de todas maneras, pues si tú buscas un camino como para entregarle, lo más probable es que ella no tenga ganas de caminar ese camino, Claro. si está deprimida, entonces se va a frustrar más. Entonces por eso sí necesitan amor, si en el fondo es eso, o sea, ahora, ¿cómo uno puede identificar, uno como profesional, por ejemplo, alguien de la salud, uno empieza a preguntar acerca de la idea cosas más concretas? ¿Dónde te has imaginado? ¿Cómo te lo has imaginado? Parte de la terapia. ¿Cuántas veces? Ah, ya. Que uno también pudiera hacerlo como amigo, así. Uno tiene que hablar de las cosas. Si llega un amigo y está con esa idea, uno tiene que tomar la alerta inmediatamente y empezar a preguntar acerca de por qué la muerte, qué es para ti la Eso lo muerte. encuentro y súper empezar- potente. muy Porque de bien. repente el amigo, el familiar, no tiene esas herramientas Sí, claro. profesionales que tiene desarrollado, obviamente, alguien que maneja el tema. Entonces, ubicarse en ese terreno de querer brindarle ayuda a tu ser querido que tiene estas ideas, pero no tener esa capacidad, no tener las herramientas y ponerse como a indagar Y yo estoy sobre pensando- las ideas de la muerte. Que yo estoy pensando, por ejemplo, si no tuviera acceso en un minuto a ir a un psicólogo, a un Ahora ya. consultorio y busca un amigo Claro. y está desesperada. Si te habla el tema, si lo pone en la mesa, es porque Uno quiere debería hablar del escarbar. tema. Oye, estaba hablando, el otro día estaba con una terapeuta que es una terapeuta más holística, digamos, que hablaba sobre que dentro de la familia se arma como una repartija de roles, por decir. Y una persona, por ejemplo, si tiene esta capacidad, digamos, de sentirse desamparado, con intentos de quizás de suicidarse, etcétera, es el síntoma de toda la familia. Es decir, índice. es el que recibe este rol, pero no necesariamente es el único responsable ni el único enfermo. Es decir, toda una familia se enferma cuando se enferma y no tiene que ver solo con el apoyo, sino que tiene que ver con que esa es la persona que tiene los síntomas, pero toda la familia los tiene Sí. tácitamente. Sí, Qué se le curioso. llama el paciente índice, que en el fondo es el que está más conectado emocionalmente con lo que está pasando en la familia y es el que en el fondo expresa la enfermedad. Que a veces cuando tú le quitas el síntoma a esa persona, aparece un síntoma en otra persona. Exactamente. Generalmente pasa así. O sea, el tema familiar, cuando sobre todo en los niños, pues generalmente son los niños los que sufren estas situaciones o los adolescentes, es súper complejo porque ellos, como están mucho más, como tú decías, Permeable. más permeable y como en el fondo están decidiendo, ¿me gusta lo que me ha dado esta familia o no? ¿Cuál es mi identidad? ¿Rescato cosas de acá o no? Y ahí es lo que tú decías, Como uno psicología cómo tiene la sistémica, visión, ¿no? sí. Sistémica. Cómo uno tiene la visión de cómo cría al otro, si lo criaste enfocado en cosas negativas o en cosas Exacto. positivas, en el amor o en el temor,
que son como los dos polos. Entonces, ahí viene un quiebre, y si es adolescente y además la familia no está expresando bien sus emociones, no está sintonizada, no hay cariño, no hay expresión de emociones, probablemente sea el adolescente o los niños los que sufren. Por eso es fundamental, creo yo, como la crianza. O sea, al margen que uno diga el amor es lo más importante y suene como a tarjetita de librería, uno de verdad tiene que, como de alguna manera, cultivar el amor por la vida, ¿no? O sea, que suene medio obvio. Es súper importante porque eso es psicología positiva. En el fondo, que tiene que ver con la única diferencia entre una persona y otra es cómo ve los acontecimientos que le vienen, y la forma en que los ve tiene que ver con cómo la criaron. O sea, si uno ve aquí, uno dice que falta o uno dice que hay, digamos. Y ese foco uno lo va usando toda la vida. Entonces, cuando uno se va dando cuenta que tiene otras opciones de ver la realidad. ¿Cómo lo resuelve? Y cómo lo resuelve, porque si tú ves lo que tienes más herramientas de resolverlo que lo que falta. Eso va ayudando al cerebro. Joana, ¿cómo debería actuar de aquí en más Victoria? ¿Qué debería hacer ella para continuar con su vida, como sacar adelante a los 3 hijos que tiene? Y dejar de lado sentimientos como la culpa, como el arrepentimiento, como esta pena o este sentimiento de cargar con una responsabilidad que finalmente no es de ella. No es de ella, ningún motivo. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando este terapia? Pero la terapia de duelo es súper importante. O sea, la terapia, cualquier terapia, digamos, pero la terapia de duelo, no necesariamente, fíjate, o sea, nunca menos de 6 meses. Pero si uno en el fondo empieza, por ejemplo, porque todas estas terapias que estamos hablando, la psicología positiva, psicología espiritual, son otro tipo de terapias que ahora hacen que la terapia sea mucho más corta, porque tú empiezas a darte cuenta que el tema tiene que ver con los pensamientos a la base que generan emociones. Entonces tú vas a atacar los pensamientos para generar otras emociones distintas. Joana, María Victoria habla de cosas como, por ejemplo, ella está pensando en vender la casa, porque siente que la casa es Eduardo Bombale, que llega, están sus fotos, están sus lugares, dice, hacemos un asado y vienen las mismas personas de siempre, solo falta el papá, solo falta Eduardo Bombale. Es una buena para las amigas que a lo mejor están enfrentando algo similar a lo de María Victoria. Es bueno cambiar el lugar, tal vez si todos los fines de semana iban al Parque Los Reyes, dejar de ir a ese parque, en la medida de lo posible cambiarse de casa. Por un tiempo sí, yo creo que hay un tiempo de duelo donde uno inevitablemente va a ir a esos lugares y lo que le va a pasar es que va a conectarse con la pena, el dolor, y en algunas personas les sirve, porque necesitan votar, necesitan estar ahí, necesitan recordar, pero lo que uno tiene que llegar es a pasar a un recuerdo en donde uno pueda integrarlo como pensando lo mismo, en lo que vivió con esa persona, en agradecer los momentos felices que tuvo, que podría no haberlos tenido nunca, y no en lo que faltó por vivir. Ahora, cambio de casa y todo eso siempre es bueno en la medida que tú no sientas que estás traicionando a la persona, o en la medida que estás no como abandonando a la persona, o que no influye en tu vida. Imagínate, no tienes dónde irte, pero igual tengo que venderlo, no. Entonces cambia las cosas, pinta de otro color, o hay gente que le gusta tener su espacio ahí también de la persona. Y comunicarse, integrarlo, hablar de cosas chistosas. Imagínate, Bombale, tantas cosas divertidas que la hacía. Yo lo vi hace años cuando estaba en un canal chiquitito y yo me mataba de la risa en la mañana. Entonces hay tantos registros positivos, bonitos de más allá de lo que sentía quizás por dentro, cómo transmitía alegría al público, esa chispa, esa pasión que tenía. Pasión. Entonces, claro, para ella debe ser súper potente, pero es importante que ella saque la culpa y que sepa que esto es una decisión de él. Y es mejor a veces en un principio tener rabia y enojarse y escribir una carta y decirle, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué me dejaste con culpa? No sé, ¿por qué no pediste más ayuda? Y más allá de eso,